Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Thursday Science Seminar número 48. Nos acompaña desde México la doctora Patricia Ramos Morales de la Universidad Nacional de México. La profesora Patricia Ramos es bióloga, egresada del UNAM, con maestría en ciencias y un doctorado en ciencias con énfasis en biología, del mismo alma mater. Es fundadora de Moscas y coordinadora del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias del UNAM, donde es profesora titular. Le interesa comprender la relación, concentración, efecto en el material hereditario de la exposición en vivo a diversos contaminantes, con énfasis en las concentraciones subletales. Utiliza a la mosca Drosophila melanogaster y otras especies de Drosophila. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le recordamos al público que al final puede realizar sus preguntas a través del chat y esta vez podemos habilitar los micrófonos también en caso de que quieran realizar esa intervención al final. Profe, gracias por estar acá. Le cedo completamente la palabra para que nos cuente sobre el tema que nos trae el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación. La verdad me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de las preguntas que me han llamado la atención durante mucho tiempo y que, bueno, espero que en el camino, pues, ustedes me ayuden a contestarlas también, ¿no? Entonces, he titulado esta plática Los falsos negativos y la paradoja de las dosis bajas en la toxicología genética. Y las razones de esto es porque a lo largo del trabajo en... A ver, espérame. Intentando pasar la siguiente diapositiva. A ver, vamos por acá. Okay. Bueno, voy a entrar directamente a la introducción. Entonces nos vamos a esto. Aquí vamos a ver dos de las tres paradojas de las cuales quiero hablarles el día de ahora. La primera tiene que ver con el compuesto DDT, que esto en el ambiente, obviamente, cuando estamos hablando de contaminantes y estamos hablando de dosis bajas, nos referimos precisamente a dosis bajas de contaminantes que en determinado momento pueden llegar a interactuar con el material hereditario de los organismos. Y dentro de la historia, tanto de la biología como de la genética y la toxicología, pues ha habido puntos que han cambiado el orden del estudio, el orden de las cosas, precisamente porque han sido lecciones a veces bastante duras que nos han hecho modificar las formas de trabajo a algunas que sean más eficientes y donde cometamos menos errores dentro de los muchos que hemos cometido, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el caso del DDT. El DDT es un insecticida que se diseña con la intención de controlar a los mosquitos, obviamente controlarlos por un problema de salud, porque obviamente son transmisores de una gran cantidad de enfermedades. Y pues aunque el DDT como tal se sabe que es una molécula reactiva, las metodologías que se aplicaban durante el tiempo en el cual se realiza hicieron una valoración limitada de cuáles podrían ser las consecuencias. Entonces el DDT, por ejemplo, pues se utilizaba prácticamente en todos lados, y todos lados es verdaderamente todos lados. Ustedes pueden ver aquí que por un lado, pues vemos a la avioneta que se encuentra aspersando el compuesto en los cultivos, pero también podemos ver aquí a una enfermera que le está aplicando DDT en la cabeza directamente a un niño, porque durante mucho tiempo se utilizó como una práctica para eliminar los piojos, por ejemplo. También lo hacían los soldados se fumigaban mutuamente con DDT para controlar los piojos y las pulgas y cualquier otro organismo que pudiera en determinado momento estarles afectando. Y salvo eliminar a los insectos, pues se suponía que no había mayor problema para el humano, porque era un compuesto que se había diseñado para atacar a los insectos, no a los humanos. Y evidentemente el humano pues siempre ha tenido esta idea de que el humano es algo especial, es algo complejo, tiene una biología particular porque ningún otro organismo hace las cosas que nosotros hacemos. Y en ese sentido, pues las cosas que dañan a los organismos no necesariamente van a dañarnos a nosotros. Por lo tanto, pues dado que el DDT es una molécula
diseñada para atacar a los insectos, pues nosotros estamos relativamente protegidos, ¿no? Sin embargo, pues parte de lo que pasa con el DDT es que los residuos, finalmente, después de emitirse a la atmósfera, de distribuirse, pues finalmente van a llegar a lo que sería el destino final de prácticamente todos los contaminantes, que serían los cuerpos acuáticos, ríos, mantos, mares, de tal manera que finalmente alcanzan ambientes a veces muy alejados del sitio en el cual se aplicó el compuesto, pero que obviamente, pues, el que estén alejados no quiere decir que el compuesto deje de ser reactivo. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que el fitoplancton, que serían los organismos, los productores primarios que se encuentran en el agua, pues obviamente van a recibir el efecto del DDT. Y lo van a procesar porque curiosamente la biología de estos organismos les permite sobrevivir a la presencia del DDT al transformarlo químicamente en formas que pueden depositar o almacenar sin que les sea perjudicial. El fitoplancton es utilizado por el zooplancton, que serían los organismos, los primeros consumidores primarios, que serían aquellos que se alimentan del fitoplancton, y que obviamente al consumir este fitoplancton que se encuentra contaminado con el DDT, pues habría dos opciones. Uno, que le resulte tóxico, o bien dos, que por la forma en la cual se encuentra modificado y almacenado, esta forma pueda mantenerse también en estos organismos y de esta manera se va generando una acumulación gradual del compuesto conforme va avanzando en la escala trófica, en la cadena trófica. Aquí trato de representar a través del grosor de las flechas. Por ejemplo, aquí tenemos una flecha delgada que sale del fitoplancton hacia el zooplancton, pero noten ustedes que de zooplancton a los peces carnívoros, que serían los primeros que van a consumir el zooplancton, pues ya nuestra flecha se encuentra más gruesa. ¿Qué quiere decir? Que el compuesto que se empieza a acumular desde el fitoplancton se acentúa la cantidad que hay ahora en el zooplancton y de nuevo en los peces. Y luego estos peces pues van a ser consumidos por un lado por aves, por ejemplo, como el águila pescadora, que se alimenta de peces, y estas aves, pues más adelante van a tener problemas. Y uno de los problemas que se empezaron a encontrar con las aves rapaces, como las águilas, por ejemplo, las águilas cazadoras, las águilas pescadoras, es que el cascarón de sus huevos era sumamente frágil y a veces era membranoso, de tal manera que las crías no podían desarrollarse de manera adecuada. Por otro lado, pues sucede que los humanos también consumimos a esos peces. Y en los humanos se empezó a detectar la presencia de malformaciones y muerte fetal en los productos, en los hijos de las personas que habían consumido esos peces. Obviamente la cantidad de material acumulado que había consumido el humano era mucho mayor de lo que había alcanzado, había sido depositado originalmente en estos cuerpos acuáticos porque se había acumulado a través de la cadena trófica. Otro ejemplo de algo muy similar es lo que ocurre con la quema de combustible fósil a través del metilmercurio. Recordamos una de las lecciones en la toxicología es lo que ocurre en la aldea de Minamata, en Japón, en la cual también industrias que utilizaban material fósil para la combustión, pues desechan sus productos en los cuerpos acuáticos. Y esto en la bahía de Japón, por ejemplo, empezó a incrementar la cantidad de mercurio en los cuerpos acuáticos. Este mercurio, igual por la acción del fitoplancton y de los peces, se transforma de mercurio a metilmercurio, el cual no es tóxico para estos organismos, pero sí lo es para el humano cuando consume el alimento que se encuentre contaminado con metilmercurio. Para el humano, por ejemplo, las alteraciones a nivel del sistema nervioso y muchas otras más que se generan por la presencia de este compuesto, además de que es un compuesto teratogénico. Y entonces, fíjense, aquí una de las primeras lecciones que tenemos es las cosas regresan, ¿no? Aquí se habla de estos dos ejemplos como dos ejemplos de contaminación boomerang, porque el hombre la produce, el hombre la emite al ambiente y el ambiente se lo regresa amplificado, ¿no?
Esto que implica, pues que obviamente no se puede estar liberando compuestos de manera, digamos, inconsciente hacia el ambiente, porque pueden ocurrir estas cosas. Y como estos hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en los grandes lagos en Norteamérica, una de las grandes contaminaciones ha sido el que se han ocupado como cementerios de chatarra. Durante años y años y años se enterraban, por decirlo de alguna manera, se ahogaban en los grandes lagos, pues máquinas de trenes que ya no servían, automóviles, autobuses, todo esto es un cementerio que se encuentra en los lagos y ha sido de tal manera la magnitud de la contaminación que evidentemente esto empezó a ocasionar problemas en la sobrevivencia y la composición de los organismos de estos lagos. Hoy día sigue siendo un gran, gran problema. Bueno, tenemos entonces aquí dos ejemplos de cómo el problema de las diluciones, o sea, de emitir compuestos, y estos compuestos en el ambiente pueden amplificarse, en este caso a través de la cadena trófica. Por otro lado, tenemos otro caso. Es un caso en el cual vamos a hablar de un compuesto que es sintetizado en 1954 por una farmacéutica Ciba junto con Grunenthal, en la que este compuesto que se sintetiza se van probando para qué sirve, porque finalmente con los fines originales no les funcionó. Sin embargo, se va viendo que es una molécula que tiene propiedades muy interesantes porque es un buen sedante, ayuda a depletar, digamos, la irritación que se genera por algún tipo de enfermedades, pero también al probarse de acuerdo con los registros oficiales de esta época, se llega a la conclusión de que es tan inofensiva como un caramelo. Y de hecho, de esta manera se publicitó en 1954, 1957, en la que ya se encontró disponible en el mercado, porque aparentemente no hacía nada. Tan no hacía nada que se autorizó su uso y para niños, pero también para mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque es un compuesto que ayuda a tratar las náuseas. Y esto es importante durante el embarazo, pues aquella mujer que ha tenido hijos sabe que puede ser que tenga un periodo de náuseas y de vómitos a veces bastante intensos. Y es muy importante que la mujer embarazada pueda consumir alimento y no lo esté desechando a través del vómito. Y es una de las razones de por qué el controlar las náuseas podía haber sido importante, ¿no? Pues bueno, comercializado como Contergan, se utiliza de manera extensiva, es un producto, lo que ahora llamaríamos un producto milagro prácticamente, porque se usaba para todo, para todo, para todo. En 1959, 2 años después, y fíjense, aquí quiero hacer énfasis en que solamente 2 años después de que sale al mercado, se empiezan a detectar problemas a nivel del sistema nervioso en adultos y empiezan a aparecer los primeros casos de deformidades en niños. Y llamo la atención porque en 1959 no había ni Internet, ni Facebook, ni ninguno de los métodos, de los medios de comunicación que actualmente nos permiten, por ejemplo, estar en este momento yo en México y ustedes en Colombia, escuchándonos mutuamente, ¿no? Esto era impensable en aquella época. Y sin embargo, solamente 2 años después de que sale al mercado, empieza a reunirse información acerca de que había problemas en el sistema nervioso de los adultos y también la aparición de malformaciones en los niños. En 1961, el periódico Welt und Sonntag informa sobre la sospecha alarmante contra una droga ampliamente utilizada. En mismo 1961, después de un artículo que aparece en la revista Lancet acerca de problemas que existían por la aparición de venaciones adicionales en las personas, capilares adicionales, y créanme que eso es muy importante, se hacen estudios, se empiezan a hacer los primeros estudios en serio y se retira del mercado en 1961. Para 1968, bueno, déjenme decirles que en el 61 se retira en Alemania, pero este producto se había distribuido ya en más de 70 países. Entonces todavía se siguió utilizando en los otros países durante un tiempo considerable.
En 1968 se establece un juicio penal contra los representantes de Grünenthal y en 1970 el juicio termina sin veredicto. Se acuerda una indemnización a los afectados y se estima que alrededor de 5.000 niños fueron afectados en Alemania y más de 12.000, más de 20.000 en el mundo. En México se tienen registros oficiales de venta hasta 1962, sin embargo esto es relativo porque con otros nombres y para otros fines se sigue utilizando. Por ejemplo, actualmente se sigue utilizando en el tratamiento de la lepra, del lupus, de SIDA y de ciertos tipos de cáncer. Entonces el compuesto no ha desaparecido del mercado, lo que pasa es que ya se ha restringido el uso a cómo se hizo inicialmente. Aquí podemos ver una de las imágenes del juicio en 1968 por las lesiones corporales y homicidio criminal. Y bueno, conforme empiezan a hacerse los estudios, se van dando cuenta de que lo que había sido más obvio era el acortamiento de los brazos o la ausencia de brazos y de piernas. Eso había sido lo más evidente, pero también se sabía que había problemas con los oídos, con los ojos, el corazón, los intestinos y los riñones. Por otro lado, se genera en las personas afectadas, en los hijos de personas que consumieron la talidomida, hay presencia de nervios y vasos en lugares inesperados, elevando los riesgos durante las operaciones, porque obviamente los médicos saben dónde tienen cierta circulación, dónde hay ciertas conexiones nerviosas y actúan con cuidado, pero cuando hay inervaciones nerviosas en sitios donde no se espera, o capilares en sitios donde no se espera, pues evidentemente las complicaciones en las operaciones podrían llegar a ser fatales. Posteriormente se entendió que también había sistemas serios a nivel del sistema cardiovascular y otro tipo de alteraciones como labio leporino, paladar hendido, espina bífida, etc. O sea, talidomida es una droga que afecta a muchas entidades a lo largo del desarrollo y donde su acción depende del tiempo en el que la mujer embarazada haya consumido esta droga. Más adelante se descubre que efectivamente sí se tenían evidencias en gatos, en perros, en otros organismos de que ocasionaba problemas, pero esto no había sido tomado en cuenta. Entonces, con esos tres elementos, pues es importante tratar de entender cómo trabajamos, cómo evaluamos en el campo de la toxicología genética que finalmente tiene como punto el tratar de entender de qué manera los diferentes contaminantes afectan al material hereditario de los organismos y cómo estudiarles, ¿no? Cómo avanzar en el conocimiento del riesgo potencial que representa la exposición a cierta condición, a cierto compuesto, el tiempo en el cual esto puede ser peligroso, por un lado, y por otro lado, poder establecer cuáles serían los límites de seguridad mejores, los más recomendados para poder interactuar con estos compuestos, porque es evidente que no todo se puede eliminar, nunca se podrán eliminar los riesgos en general, porque prácticamente todo depende de la dosis. Cualquier cosa pudiera llegar a ser peligrosa. Y entonces, pues más que evitar o prohibir el uso de algún compuesto, es tratar de establecer en qué condiciones podemos utilizarlo con el mínimo de riesgo para los humanos y, por supuesto, para el resto de los organismos. Y aquí entramos ahora sí ya a entender un poquito qué es la relación de los humanos con el resto de los organismos. Aquí, por ejemplo, les muestro una gráfica en el cual se distribuyen, podemos ver cómo se distribuyen los diferentes organismos y entidades, como los virus, con respecto a su sensibilidad a la radiación. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pues vemos que los insectos ocupan una de las gamas más amplias. Ahora, hay que entender que dentro de los insectos tenemos una gran diversidad, o sea, no es que un insecto tenga este rango dentro de una misma especie, no. Hay diferentes especies que van teniendo diferentes sensibilidades, pero finalmente como grupo, pues sí, es uno de los grupos que prácticamente tiene el rango más amplio. Tenemos a los crustáceos, a los anfibios, las plantas, las aves y los mamíferos. Fíjense que los mamíferos en este orden de organismos, pues resultamos los más sensibles.
aparentemente somos los más sensibles. Y al ser los más sensibles, pues esto ha llegado a establecer premisas como, si logramos entender qué pasa con la radiación y protegemos al humano adecuadamente, entonces podemos esperar que el resto de los organismos estén adecuadamente protegidos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque somos los más sensibles. Entonces, si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a todo lo demás, ¿no? Este punto de vista es muy importante porque después vamos a ver que no necesariamente actuamos en ese sentido. Bueno, para entender un poquito esto, pues entonces vamos a hablar de estas dos gráficas. La primera es una gráfica en la cual en el eje de las X tiene la dosis o la concentración de un compuesto que va avanzando en la dirección donde está la flecha. Y por otro lado, en el eje de las Y tenemos la respuesta que se percibe. Y tenemos los puntos, representan los datos a través de valores empíricos, es decir, obtenidos de los organismos directamente. Sin embargo, vean que aquí en la zona gris, pues es una zona en la cual ya no se dispone de datos. Y entonces lo que hacemos es extrapolar con base en la tendencia, con base en la pendiente que podemos establecer a partir de los datos observados, podemos extrapolar qué es lo que debería de pasar en concentraciones bajas. Y aquí hay dos discusiones, bueno, dos puntos de vista en la toxicología acerca de si la relación, la relación entre la curva dosis y respuesta es lineal, es decir, si parte de cero y de ahí se va incrementando conforme se incrementa la concentración del compuesto o la dosis del compuesto, o bien si existe un umbral, esto implica se requiera cierta intensidad de dosis, de concentración o de compuesto, para que entonces el organismo responda. Independientemente de si es lineal o si es umbral, no se tienen datos en esta zona que es la zona de menor concentración. Y entonces lo único que se hace es hacer una extrapolación hacia la parte inferior para tratar de establecer cómo trabajar en las dosis bajas. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, vámonos a la segunda gráfica, la de la derecha. Aquí lo que tenemos son respuestas medidas en unidades Probit, que son unidades de probabilidad. En la primera parte vamos a hablar de la respuesta a la dosis que se está estableciendo, que se está probando, por ejemplo, dosis en miligramos por kilogramo, y por otro lado, la proporción de la población que responde. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la respuesta y en qué proporción de la población se encuentra? Son dos aspectos diferentes. Y por un lado vamos a tener la dosis letal. Vean que la dosis letal, pues obviamente va a estar asociada a concentraciones más altas, y la dosis letal implica que desde la parte menor hasta la parte mayor, toda esta dosis no debe de ser ocupada para los organismos porque es capaz de provocar muerte. Después tenemos un rango de concentración que es más bajo, que sería la dosis tóxica, en la cual no mata, el organismo no muere, pero sí el compuesto o el químico, la sustancia, muestra una cierta toxicidad hacia el organismo que está siendo expuesto, pero no muere. Y después de esto, vean que hay una zona, aunque se traslapa una parte, de lo que sería la dosis efectiva. Es decir, ¿qué dosis del compuesto puedo utilizar, por ejemplo, para tratar el mintos? ¿Sí? Sin que llegue a ser una dosis tóxica. Entonces, esto es importante porque las concentraciones que ocupamos en la clínica están sobre esta curva y menos. Es decir, todavía hacemos una extrapolación hacia la parte inferior para adecuar la dosificación hacia los organismos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si juntamos estas tres gráficas en la gráfica de la izquierda? Pues que para algunas tenemos información medida directamente de los organismos, pero hay otras en las cuales es una suposición de que dada esta tendencia, el efecto a dosis bajas va a ser de esta manera, ya sea siguiendo la hipótesis de un umbral o bien de una relación lineal. Okay. Aquí lo que les muestro es, en la toxicología genética se califican, se evalúan compuestos como la talidomida, como el DDT y como muchos pesticidas y muchas otras cosas, utilizando lo que llamaríamos una batería de prueba. Y aquí les he mostrado una batería de prueba
muy sencilla, simplemente con fines de ilustrar el concepto, donde aquí vamos a ocupar diferentes modelos, empezando por los más sencillos de manejo, los más sencillos por crecimiento, por tiempo, por recursos, como pueden ser los sistemas bacterianos. Los sistemas bacterianos, y aquí hablamos de sistemas bacterianos enriquecidos, porque obviamente una bacteria comparada con un humano, pues claro, es diferente, ¿no? Simplemente los humanos, al ser organismos que tenemos una biología diferente, podemos transformar metabólicamente a las sustancias a través de nuestro metabolismo, ya sea cuando los ingerimos, las respiramos, las tocamos, etcétera. Pero nuestro hígado, por ejemplo, que es nuestra principal herramienta de transformación, pues puede modificar un compuesto, ya sea para desactivarlo, por ejemplo, un compuesto que sea tóxico o que sea mutagénico, a través del metabolismo podemos hacer que disminuya esta toxicidad o esta mutagenicidad, por ejemplo, pero también puede ser que hagamos lo contrario, que al desactivar, al pasar de una molécula compleja a una molécula más sencilla, que es una tendencia natural en el metabolismo, porque de esta manera se van eliminando los compuestos del cuerpo de una forma más fácil, bueno, este cambio metabólico pudiese llevar a la generación de una forma activa. Entonces, como las bacterias no tienen esta capacidad y nosotros sí, pues algo que se hace es enriquecer a los cultivos bacterianos. ¿Cómo se enriquece? Con microsomas. Microsomas son paquetes de enzimas que están obtenidos de hígado de mamíferos, en este caso de rata, por ejemplo. Se utilizan hígados de rata y se complementa el cultivo bacteriano con una parte de hígado de rata, bueno, una solución obtenida a partir del hígado de rata, en la cual existen microsomas que pueden llevar a cabo esta transformación. Y entonces ya tenemos un sistema enriquecido que puede detectar de una mejor manera a compuestos, inclusive aquellos compuestos que tengan que ser modificados por la actividad del metabolismo. Si al trabajar con un compuesto utilizando sistemas bacterianos, la respuesta es negativa, se aplica una segunda metodología, que en este caso son un modelo de ensayos in vitro, como puede ser un modelo para mutación génica, o puede ser un modelo para evaluar la integridad del DNA. Por ejemplo, modelos de aberraciones cromosómicas, de micronúcleos, donde estamos viendo la capacidad de un compuesto para romper la molécula del DNA. Si después de aplicar el ensayo in vitro tampoco tenemos respuesta, entonces se considera que el compuesto es negativo y ya no se somete a más pruebas. ¿Sí? Por otro lado, si en el sistema bacteriano nos da positivo, entonces esto es canalizado a otro modelo que sea más complejo, como puede ser en este caso Drosophila, que es un insecto, en el cual podemos evaluar ya in vivo, por ejemplo, evaluar la capacidad de un compuesto para inducir mutación génica. Si en Drosophila esto es positivo, entonces el compuesto se pasa para realizar ensayos adicionales, sobre todo si es un compuesto que tiene interés, por ejemplo, porque pueda ser un posible fármaco. Entonces es importante entender si sí genera efecto, en qué condiciones lo genera y también, pues obviamente, probar con otros modelos, porque cabe la posibilidad de que pudiera tener un efecto en la mosca, pero nada más en la mosca. O sea, hay que probar en otros modelos. Y dependiendo de lo que pase aquí, si es positivo, si es negativo, entonces se canaliza más análisis o ya se elimina. Por otro lado, si el compuesto es trabajado in vitro y nos da positivo, entonces de nuevo se canaliza a un modelo tipo Drosophila y si aquí nos da positivo, entonces nos vamos al sistema de ratón. Vean que cada vez nos estamos acercando más al humano, ¿no? Cuando pasamos a la mosca, ustedes dirán que qué tiene que ver una mosca con el humano. Ahorita van a ver que tiene que ver muchas, muchas cosas. Pero bueno, de la mosca nos pasamos al ratón y si es necesario, pues pasaremos a hámster, a cuyo, conejo, perro, gato, dependiendo de qué es lo que se esté probando. Y entonces ya, de acuerdo con eso, pues se establece cuál es ese perfil genotoxicológico del compuesto, si se va a ocupar en qué condiciones se va a ocupar, en qué rango de concentraciones se puede ocupar para reducir al máximo la posibilidad de generar un efecto tóxico y aún un efecto letal. Pues bueno,
Esta sería la estrategia de prueba de mutágenos de manera muy, muy sencilla. Ahora, cuando se hace esto de evaluar los mutágenos, los carcinógenos o los teratógenos, que serían aquellos que producen malformaciones, o los carcinógenos, que como su nombre lo indica, pues, producen cáncer, generalmente estas pruebas son ensayos donde se comparan dos aspectos. Uno, el significado biológico que pueda tener la respuesta que estamos evaluando, y por otro lado, el significado estadístico. Es decir, necesitamos estos dos elementos para tomar una decisión. Es importante que distingamos entre el significado biológico y estadístico. Necesitamos determinar la naturaleza y el valor de los diferentes tipos de datos y acompañarlo, pues, dentro de la evaluación y tratar de encontrar, hasta donde nos sea posible, relaciones de causalidad. Es decir, se presenta un efecto cuando esta sustancia está presente o se presenta en una intensidad mayor cuando está esta sustancia presente que cuando no lo está, ¿no? Esto es lo que buscamos con las relaciones de causalidad. Ahora, en este cuadro tenemos 4 posibles resultados. O sea, si no tenemos significado biológico y no hay un significado estadístico, se considera que es un compuesto con un diagnóstico negativo. Este sería el primer caso. Pero pudiera ser que probemos un compuesto, no hay respuesta biológica, pero sí hay estadística. Esto nos llevaría a un diagnóstico de un positivo, que va a ser un falso positivo, lo cual pues no es demasiado problema porque finalmente lo único que implica, bueno, sí implica un problema en el sentido de que si estábamos probando un posible compuesto que pudiera servir como fármaco y estamos viendo que hay un efecto de toxicidad, a lo mejor lo descartamos, pero esto es algo que finalmente representa tiempo, dinero y esfuerzo. Pero fuera de este descartamiento de este compuesto, no pasa nada más grave, ¿no? Ahora, si el compuesto tiene una respuesta biológica y una respuesta estadística, estamos ante un caso positivo, que sería el caso 4. Y ya, pues no tenemos ningún problema, es relativamente fácil diagnosticar cosas positivas y esto, pues ya, no, digamos, todo fuera como decir que algo es positivo, créanme, eso es lo más sencillito. Aquí lo difícil es establecer qué pasa cuando tenemos un falso negativo. El caso 3, donde sí hay un efecto biológico, pero no hay un efecto estadístico. Y este es un problema porque evidentemente la toma de decisiones requiere de los dos. Pero a lo largo del tiempo se ha hecho muy importante la necesidad de que exista una respuesta numérica, estadística, para avalar un resultado biológico. Y cada vez nos hemos inclinado más hacia lo estadístico y menos a lo biológico. Y entonces aquí pues tenemos un problema, porque no vamos a tener diferencias estadísticas, pero sí podemos tener diferencias en los organismos expuestos con respecto a los no expuestos. Es lo que se llama un error de tipo 2 en el diseño, no me voy a meter a esto, pero estamos hablando de, esto es común, relativamente común, en el estudio de tumores, pero también en compuestos tipo talidomida. Encontrarnos un falso negativo es terrible. Y por eso es que tenemos que trabajar para tratar de minimizar la presencia de falsos negativos, entender cómo decir que un negativo verdaderamente es un negativo, ¿sí? Porque finalmente la parte más difícil, como les digo, no es decir que algo es positivo, más bien es decir que no lo es. Y porque no hay que olvidarnos, el no hacerlo de esta manera pues nos puede llevar de nuevo a una lección amarga como es la talidomida. Aquí les muestro la estatua de Alison Lapper, que es víctima de la talidomida, es una niña que fue víctima de la talidomida, así se les llama a todos aquellos que nacieron afectados con focomelia, tipo focomelia, porque sus madres ingirieron talidomida durante el embarazo. Esta está en la Plaza de Trafalgar en Londres, fue elaborada por el arquitecto Mark Quinn y está desde el 2005 como un recordatorio de algo que no tenemos que olvidar y que tenemos que buscar la forma de que no nos vuelva a pasar. Hablamos entonces de efectos en diferentes entidades. Como ustedes pueden ver aquí,
las alteraciones se comparten entre los diferentes organismos, y esto es porque, de manera muy simple, lo voy a decir, el DNA es universal. Y me refiero de una manera muy simple porque obviamente no es así tan sencillo. Estamos hablando del material hereditario de los organismos y tanto la organización, la forma de compactación y de interacción entre los organismos puede cambiar, pero finalmente seguimos aceptando que la molécula del DNA tiene una organización universal y en ese sentido, la probabilidad de que un agente que dañe al DNA de cualquier organismo podría ser compartida para todos los demás. Y vean que podemos tener efectos que sean similares. Por ejemplo, podemos tener ausencia o reducción de extremidades y las podemos ver tanto en humanos como en anfibios en este caso. Podemos tener la presencia de extremidades extra en anfibios, en ganado vacuno, caprino, en humanos, etcétera. En los anfibios también. En fin, hay una serie de alteraciones que podemos verlas representadas en diferentes organismos. Formación de patas ectópicas, por ejemplo, como podemos ver aquí en este becerro o vaquita, qué cosa es, donde tenemos un par de patas en lo que sería el lomo, pero vean aquí también tenemos una rana que tiene un par de patas extra, ¿sí? De tal forma que ya que tenemos un borreguito que también tiene patas extras, entonces como ven, pues los eventos que pueden ocurrir en los diferentes organismos son similares. Y esto es la base de por qué en la toxicología genética podemos recurrir al uso de diferentes organismos para poder avanzar en el conocimiento de las sustancias, entender su forma de acción, entender el rango de actividad, cómo se regulan los genes que afectan y de esta manera tratar de establecer los límites de seguridad más este compuesto. Ahora, ya cuando hablamos de, bueno, okay, ¿cómo le hago? ¿Cómo entramos a trabajar con un modelo? ¿Qué cosas tengo que considerar para poder hacer un modelo? Y algo importante es que a pesar de que existe toda una historia de modelos y dentro de esos modelos hay algunos muy buenos y hay algunos buenos, no tan buenos tal vez porque tengan alguna limitación, hay muchos, pero no son suficientes. No son suficientes y sería muy bueno contar con más modelos, entenderlos, estudiarlos y generar con ellos metodologías que nos ayuden a descifrar cómo mejorar este ambiente que ya echamos a perder. No es cómo evitar contaminarlo, ya lo contaminamos. Ahora la idea es vamos a descontaminarlo, vamos a trabajar en reversa, ¿no? Y para eso necesitamos estrategias que nos digan si lo que estamos haciendo es adecuado, si estamos obteniendo resultados o no. Y aquí, por ejemplo, analizando pues, el ciclo de vida de un organismo, en este caso de los ánades, de los patos, pues fíjense, podemos tener diferentes niveles para estudiar, ¿no? O sea, para estudiar hay muchísimas cosas, ¿no? Tenemos por ejemplo, elementos de selección que van a ocurrir en cualquier ciclo de vida de cualquier organismo, pero obviamente estos ciclos y estas presiones de selección se van a acentuar a través de la contaminación por los diferentes elementos que se encuentran en el ambiente. En general, hablamos de un ciclo en el cual tenemos una pareja reproductiva, tenemos la hembra y el macho, que van a generar sus gametos, va a ocurrir la fecundación y vamos a tener un cigoto o los cigotos que serían los huevos a partir de los cuales se van a desarrollar los nuevos organismos, de los cuales una vez que se complete el desarrollo embrionario y postembrionario, pues va a eclosionar un organismo que llegará a ser un adulto y el ciclo se repite. Pero fíjense que aquí, si nos vamos deteniendo en cada una de las etapas, pues podríamos evaluar muchas cosas. Por ejemplo, la hembra y el macho. Cuando las parejas de organismos se reproducen, generalmente siguen una estrategia de reproducción, es decir, una conducta de reproducción, donde hay una serie de pautas que, a través de las cuales compiten tanto las hembras entre las hembras, los machos entre los machos y las hembras y los machos. Y todo es competencia finalmente. Y estas estrategias, pues evidentemente, no pueden ser las mismas para un organismo que se encuentra en una condición, en un ambiente saludable,
a un organismo que se encuentra en un ambiente contaminado. Puede ocurrir además que tengamos deriva meiótica, si por alguna razón ciertas combinaciones de genes se queden concentradas y esto va a afectar el resultado final porque finalmente vamos a estar predisponiendo a la aparición de ciertas configuraciones con una frecuencia mayor que otras. Ahora, una vez que ocurre la fecundación, donde también hay competencia, podemos tener la selección de los gametos, tanto por parte femenina como por parte masculina. Y después una selección que va a operar a nivel de la fecundidad también. ¿Cuántos huevos son puestos por las hembras? Mientras más huevos se desarrollan, pues mayor oportunidad tiene esta hembra de hacer fluir sus genes en la población. Y por lo tanto va a tener una mayor probabilidad de que estos genes se establezcan, se fijen, se asimilen en la población y pasen a formar parte del pool poblacional que va a tener una permanencia y una presencia en la distribución, en la dispersión, en la abundancia de la especie. Y todo esto suma, todo esto va contando. Entonces, aparte de la selección de fecundidad, donde los organismos más fecundos y más eficientes probablemente pudieran tener más ventaja, pues también va a haber una selección de viabilidad. Porque a lo mejor organismos que pongan muchos huevos no hacen no hacen progenie fuerte. Tal vez hacen muchos hijos, pero no tan buenos, ¿no? Tal vez los que hacen poquitos hijos hacen hijos con mejores condiciones de salud. Y tal vez no, esto no lo sabemos. Pero es algo que también los contaminantes van a modular, van a cambiar. Y aquí también entonces vamos a tener una selección que va a ocurrir en la viabilidad de las crías, además de los depredadores y todos los elementos que durante el desarrollo de un organismo pueden estar operando. Y así llegamos al adulto, donde de nuevo este adulto, para empezar de nuevo el ciclo, pues va a tener que competir con congéneres para poder llegar a ser un macho dominante que pueda llevar a cabo un acto reproductivo y entonces dejar sus genes en el pool poblacional. Entonces, fíjense, tenemos muchos aspectos que pudieran servirnos de referencia y que generalmente para la gran mayoría de las especies no están estudiados, no están calibrados, no se han tomado en cuenta como una manera de obtener información que nos ayude a entender cuándo están ocurriendo efectos deleterios en la población. ¿Cómo sé que los huevos de los patos están funcionando mal? ¿Se acuerdan lo que les decía de DDT? Pues los patos silvestres empezaron a poner huevos que no se desarrollaban. ¿Quiénes se dieron cuenta? Pues las personas que estaban cerca de estos huevos. Cazadores de patos, criadores, por ejemplo, personas que cazan peces, pescadores, etcétera, y que se encontraban ahí los nidos donde no eclosionaban los huevos. Y entonces se daban cuenta de que algo pasaba con estos huevos, ¿no? Estaban marchitos, estaban pintos, algunos se pintaban de colores muy feos, pero también había otros que estaban reblandecidos o muy frágiles. Y todo esto era un efecto de una contaminación de tipo ambiental. Pero de esto también nos podemos dar cuenta de una manera más fácil si es que ya tenemos un registro previo. Y por eso es muy importante poder desarrollar estrategias que nos permitan conocer nuestro ambiente para de esta manera empezar a desarrollar pautas que nos permitan saber cuándo tenemos efectos deleterios, efectos detrimento. Ok, entonces todo esto que ha sido parte de lo que me ha llevado a pensar en, bueno, a diseñar lo que me atrae muchísimo es que, como ya les he comentado, generalmente hablamos de dosis, concentración, de la relación dosis-respuesta o de la relación concentración-respuesta y de la fracción de organismos que se afectan. Y también, pues ya veíamos, concentraciones altas generan letalidad, otras que no son tan altas pueden generar toxicidad o ser efectivas. También podemos tener sistemas de prueba que son más sensibles, que serían los sistemas celulares, sistemas in vitro, aunque aquí, si bien ganamos sensibilidad, perdemos la complejidad de un modelo in vivo. Y esto es bien importante porque nunca será igual trabajar con un modelo que se ha extraído de un sistema, por más que lo cuidemos, a trabajar con el organismo completo. Y aparte,
pues está esta región, la región que está más asociada con la exposición de los humanos a medicamentos y a una serie de cosas, porque obviamente después de que evaluamos la posible genotoxicidad de los compuestos con los diferentes modelos, todavía nos damos un margen de seguridad mayor para el trabajo con los humanos. Y entonces los humanos estamos acá, en la raya roja. Desafortunadamente, lo que pasa en esa raya roja, en muchas ocasiones, no ha sido documentado. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa, tratar de entender qué pasa en las concentraciones más bajas que puedo trabajar, que puedo analizar. Y para esto, pues lo que he hecho es, por ejemplo, relacionar dos elementos. Por un lado, evaluar el daño genotóxico, es decir, a mayor concentración, mayor efecto, pero también tratar de entender qué relación tiene con la fracción de organismos que se exponen y que mueren después del tratamiento. Entonces, vamos a empalmar estas dos imágenes. La idea es, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, tengo un daño genotóxico cuando ya está perdiéndose la mitad de la población. Esto no tiene sentido desde el punto de vista de toxicología. A mí lo que me interesa es saber cuándo tengo compuestos que sean capaces de inducir una respuesta de genotoxicidad, cuando la población prácticamente no se ha perdido. Esta es la parte que a mí me interesa. Porque obviamente ahí es donde estamos la mayoría de los que estamos vivos todavía. Y para esto trabajo con la mosca de la fruta, la mosca del vinagre, perdón, que es Drosophila melanogaster, que es el primer organismo que fue utilizado con fines de estudios de mutagénesis. Su primera metodología se llamó CLB, que era una metodología que buscaba tratar de entender si la mosca podía medir, podía detectar la inducción de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo. Es una mosquita que tiene la capacidad de transformar sustancias como la tienen los roedores, es decir, tiene su propio maquinaria tipo hígado, no tienen hígado, tienen cuerpos grasos, pero donde en los cuerpos grasos de la mosca se lleva a cabo esta transformación de manera muy similar a lo que ocurre en el hígado de los mamíferos. Y aquí, aparte, la ventaja con la mosca es que podemos trabajar células somáticas, células sexuales, células en proceso de diferenciación, organismos durante su proceso de desarrollo, y los estudios pueden ir desde el punto de vista molecular hasta el punto de vista poblacional. Se desarrolla relativamente rápido, no tan rápido como las bacterias, pero sí 10 días, una nueva generación. Y la otra cosa que es muy importante es que comparte nuestro ambiente, porque donde hay humanos hay mosquita de estas. La mosquita que está en los plátanos que compramos, en las piñas, los melones, de tal manera que si hay un agente que esté contaminando el ambiente donde vivimos nosotros, también va a afectar a la mosquita, como va a afectar a los pájaros y otros organismos que se encuentren ahí. Y entonces podemos utilizarlo también como un organismo centinela. Una de los grandes aportes en Drosophila que se han obtenido a través del tiempo es entender que una metodología que es una metodología que mide la inducción de mutaciones letales recesivas ligadas al sexo, cuando nos da un resultado negativo, esto tiene poco significado acerca de la genotoxicidad potencial de una sustancia, ¿sí? Y sobre todo de su forma de acción, no es una molécula, no es una metodología que informe de cómo es que actúa. Pero si se obtiene una respuesta positiva, entonces esto es una respuesta sumamente confiable de que la sustancia que se esté evaluando en la mosca es mutagénica y carcinogénica en otras especies, principalmente en mamíferos, en roedores. Y entonces, fíjense, una mosquita, que es muy diferente a un ratón, pues nos puede dar una evaluación de una sustancia que, si es positiva en esta metodología de la mosca, es un carcinógeno para mamífero, para ratón y muy probablemente para humano. Bueno, les comentaba, podemos trabajar con cualquier tipo de las células de este organismo y con base en el desarrollo se han diseñado metodologías, como puede ser esta, que les voy a platicar de manera muy general. La mosquita en la larva lleva las células que van a formar el cuerpo del adulto, ya están estas células preformadas, se van aplicando durante el desarrollo, y la idea es que si a lo largo del desarrollo se genera algún cambio en la información genética de alguna de estas células, a través de utilizar marcadores fenotípicos adecuados, podemos observar este cambio, por ejemplo, aquí en las alas de la mosquita. Vean, esto que estamos viendo aquí son pelos que se llaman pelos, es un nombre técnico, son prolongaciones de la cutícula,
vamos a ponerlo así, de las alas de las mosquitas, y podemos ver los que están rectos serían los pelos silvestres, normales, y estos que están así como maguellitos son pelos mutantes. Y estos pelos mutantes surgieron porque se perdió la heterocigosis y en estas células que sufrieron el cambio. El cambio en la información genética de una célula somática es uno de los primeros pasos para el desarrollo de un proceso canceroso. En el caso de la mosca no podemos hablar de un cáncer como el tipo mamífero, pero sí podemos hablar de el cambio que se requiere para que este proceso se inicie. Y entonces en esta metodología es muy importante porque un compuesto que sea capaz de darme un positivo en esta metodología tiene una alta probabilidad de ser un carcinógeno. Obviamente hay que probarlo en mamíferos. Bueno, y entonces aquí están los diferentes pelitos que les decía que podemos ver como pelitos mutantes. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Para poder trabajar con bajas dosis, algo que debo de tener claro es que sí tengo bajas dosis. Entonces, en general, en nuestro grupo, todo lo que hacemos se hace a través de diluciones sucesivas. Esto es muy importante, es decir, empezamos con una concentración y a partir de esta vamos a preparar la que sigue y de esta la que sigue y así sucesivamente, de tal manera que siempre la última dilución que prepare va a estar más diluida que la anterior y así sucesivamente. Y esto me va a permitir tener la confianza necesaria para poder interpretar los resultados que obtenemos en bajas dosis. Aquí se trabaja con cultivos de mosquitas que se sincronizan, es decir, recolectamos huevos de un periodo, por ejemplo, de 8 horas, dejamos que crezcan, que se hagan larvas. La larva ya tiene la capacidad de actividad metabólica similar al adulto, la exponemos semicrónicamente, lo cual nos permite utilizar concentraciones no tan altas, que son más cercanas a los que los humanos estamos expuestos, y después dejamos que la mosquita continúe con su desarrollo y se haga adulto, y ya después podemos decidir si queremos dar tratamiento podemos decidir si queremos seguir analizando esto generaciones posteriores o si aquí lo evaluamos. Bueno, por otro lado, este tipo de metodología me ayuda a entender si tengo una actividad recombinogénica o una actividad mutacional del compuesto. Es importante mencionarles que cualquier compuesto que induce que tiene un incremento en la capacidad de recombinación de las mosquitas, también es un clastógeno, y al ser un clastógeno es un posible carcinógeno. Entonces es muy importante identificar a este tipo de compuestos. Eso lo podemos hacer con esta metodología. Bueno, y ahora les quiero platicar de este es un artículo que publicamos hace ya bastantes años, en el 97, acerca de la sida de sodio. Y la sida de sodio es un compuesto muy importante porque se utiliza en prácticamente todos lados. Todo lo que es la industria química, la industria farmacéutica, todos los días los trabajadores de estas industrias trabajan con ácido de sodio. Todos los que toman muestras de fluidos biológicos también, porque se utiliza como un conservador. Entonces, el uso de esta sustancia a nivel de la química, de la síntesis, de la farmacéutica y la clínica es sumamente alto. Se le ha ocupado como herbicida, como fertilizante también. Y bueno, este compuesto es un compuesto muy interesante porque es altamente reactivo, es una sida, es sumamente reactivo y una de las cosas que hace es que atrapa oxígeno excitado. La ácida de sodio es un compuesto que es un mutágeno para bacterias, para algunas plantas, pero bueno, en Drosophila había inducido clastogénesis, pero hasta 1997, 96, no había información confiable para Drosophila, para Neurospora y Arabidopsis. ¿Y por qué para estos tres organismos? Porque la ácida de sodio es transformada a ácido-alanina, que es el verdadero mutágeno, a través de una enzima que es la O-acetilserina sulfiridilasa. Aquí está. Esta enzima está presente en Drosophila, en Neurospora y en Arabidopsis. Por lo tanto, se esperaba que estos organismos evaluaran y dijeran que efectivamente esta sustancia tiene actividad genotóxica. Sin embargo, hasta ese tiempo habían fallado. Entre las cosas que hacen, inducen estrés y disminuye la actividad de algunas fracciones microsomales. Bueno, ahora, ¿qué pasa en organismos superiores? En roedores, en humanos, se considera que no es mutagénica,
tan no es mutagénica que algunos químicos, algunas personas que trabajan en la química dicen, ojalá todo fuera como ácida, uno puede meter las manos en la ácida y no le hace nada. Y yo lo que les diría es, no, sí hacen, nunca hay que hacer esto con un compuesto, de las amargas experiencias, ¿no? Bueno, cuando nosotros probamos ácido de sodio utilizando la prueba de las alas, que es la que les platiqué ahorita, pues encontramos lo siguiente, miren, esta, la pendiente, aquí lo que estoy mostrando es la concentración y por otro lado, el número de manchitas en las alas que estaban presentes en las moscas que fueron expuestas a ácido de sodio. Tenemos dos tipos de moscas, moscas que miden la parte de recombinación y de mutación, que serían las que me dan la línea más inclinada, y moscas que miden la parte de mutación nada más. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la actividad de la ácido de sodio para inducir mutación es muy baja, prácticamente inexistente, pero es un gran inductor de actividad recombinogénica. Y esto es porque induce rompimientos que llevan a la recombinación, llevan a la reparación por recombinación. Y esto es una alerta. ¿Por qué? Porque estos compuestos generalmente se han asociado con la carcinogénesis. Bueno, aquí son esquemas en los cuales les muestro cómo en las mosquitas que podían detectar la recombinación, el número de manchas vistas aquí como barras que tienen cierta altura comparada con la que vemos a la derecha es claramente mayor, ¿no? Que cuando no se tiene, o sea, solamente se mide la capacidad de mutación, aquí prácticamente no hay efecto. Y aquí estamos utilizando también la misma metodología, pero con mosquitas que tenían una actividad diferencial, es decir, una capacidad para transformar a la ácido de sodio diferente a la de las moscas estándar. Ahorita vamos a ver con ellas. Tiempo después nosotros retomamos ácido de sodio porque nos seguía la inquietud de qué pasaba con esta sustancia, pero ahora nos fuimos hacia la parte de reproducción. Y entonces reprodujimos la exposición, pero ahora los organismos que recuperamos como adultos los cruzamos. Hembras tratadas con machos tratados o machos tratados con hembras no tratadas y obtuvimos si eran fértiles, si tenían hijos, cuántos hijos tenían y otros eventos. Entonces, aquí les presento en esta imagen, en el eje de las X la concentración, en el eje de las Y la frecuencia que hemos corregido para poder empatar la frecuencia de manchas en las hembras y en los machos con el índice de sobrevivencia. Entonces le hemos puesto de tal manera que los testigos sean 1. Y vean ustedes, esto es muy interesante. La barra negra son las concentraciones, la sobrevivencia que recuperamos después de exponer a las larvitas a la ácido de sodio. Entonces, prácticamente no hay un efecto numérico importante. Pero cuando estas mosquitas son adultos y revisamos sus alas, vean el incremento, las barras grises son para hembras, las barras blancas son para machos, y entonces lo que estamos viendo es que moscas que tienen, por ejemplo, una sobrevivencia similar al testigo, pueden presentar una gran cantidad de manchas comparada con las manchas que presenta el testigo. Y esto pasa en prácticamente todas las concentraciones. Bueno, en las últimas tenemos muy poquitas moscas, pero tienen manchas, ¿no? Y entonces es posible recuperar moscas que se vean bien, pero que no estén bien. Y esa es la parte en lo que nos referíamos con respecto a cuántas moscas sobreviven, pero de las que sobreviven, bueno, cuántos organismos sobreviven de los que fueron tratados y cómo está su respuesta de genotoxicidad. Por otro lado, también, ¿qué progenie tuvieron estos machos que fueron tratados? Entonces aquí comparamos cuando el macho es tratado y cruzado con una hembra no tratada, en blanco, o cuando tanto la hembra como el macho son tratados. Entonces vean, comparado con el testigo, aquí tenemos los dos testigos, tienen diferente magnitud, comparado con el testigo, el efecto de que el macho esté tratado pero la hembra no, pues sí me da una disminución en la progenie que se recupera en todas las concentraciones con respecto al testigo, salvo esta, pero cuando los dos están tratados el efecto es mucho mayor, y que son las barras oscuras. Ahora vean algo interesante. Si yo hubiera probado la última concentración para ambas parejas, hembra tratada y macho tratado, y la comparo con el testigo, mi conclusión habría sido que el ácido de sodio no genera efecto. ¿Por qué? Porque está dándome el mismo valor
que en el testigo, ligeramente superior. ¿Sí? Y vean, cuando el macho es tratado, tengo varios valores que están en el nivel del testigo, aunque muchos otros están indicándonos claramente que tenemos un efecto de toxicidad. Bueno, y después aquí, lo que estamos viendo ya serían la comparación de la sobrevivencia de los machos, barra negra, las manchas en los machos, barras grises, la blanca, que sería el macho tratado, pero la hembra no, y la gris, que serían ambos tratados. Y vean ustedes como sí hay diferencias dependiendo de cuando trato a los dos, a la hembra y al macho, o cuando trato nada más al macho. Pero lo más importante aquí es la segunda barra, la barra gris, ¡ay Dios!, donde estoy viendo el efecto de actividad genotóxica en las células somáticas de estos organismos, es decir, no se mueren, pero sí son afectados. Y más adelante, como obviamente decíamos que la ácido de sodio atrapa oxígeno excitado, y el oxígeno excitado, uno de los sitios en los cuales lo tenemos más claramente ubicado es en las mitocondrias. Pues entonces metimos otro tipo de moscas. En este caso son moscas que se llaman ORR, que son moscas que tienen exacerbada la capacidad de transformación del compuesto. Reprodujimos la misma metodología y lo que hicimos ahora fue comparar qué pasaba cuando, con la sobrevivencia, cuando las moscas eran silvestres, o sea, bueno, con la misma metodología estándar, que serían los círculos llenos, las marcas llenas, o cuando están siendo expuestas moscas con metabolismo diferente. Y vean que aquí a las moscas que tienen metabolismo diferente sobreviven menos, lo cual quiere decir que efectivamente están transformando al compuesto más eficiente y al transformarlo se están intoxicando más. A la derecha tengo la proporción de sexos de las moscas estándar comparada con las moscas con alta bioactivación. Y cuando se alejan de la región central, porque obviamente la proporción de hembras y machos es del orden del 50%, cuando se alejan más, estamos viendo un efecto en la proporción de hembras y de machos en las diferentes concentraciones. Entonces vean cómo sí me está indicando que tiene un efecto diferente en algunas de las concentraciones, no en todas las concentraciones. Y después, esta es la parte más impactante que nosotros finalmente encontramos, es que aparte empezaron a aparecer malformaciones. Estas malformaciones, por ejemplo, comparado con la forma de un ojo, esta es una mosquita normal, vean la superficie, como es una superficie regular, donde las somatillas están alineadas, muy bonitas, y con respecto a la cabeza de la mosca, aquí estaría la proboscis, su aparato bucal, y aquí arriba están las antenas. Vean, aquí está una antena, la del otro lado, y esta es la antena de este lado. Comparada con esta, vean la superficie de esta mosca. Está como ondulada, no es tersa, no es como la de aquí. Tiene un crecimiento celular diferente. Y la proboscis de la mosquita estaría aquí, es esta sombra que vean. Pero ven esto que está aquí, esto es la antena. La antena debería estar acá arriba. Está completamente abajo. Aquí tengo otro ejemplo en el cual tenemos también alterada la superficie, no tanto. La antena está aquí cuando debería estar acá atrás. Aquí tengo, en esta mosca, tengo este ojo reducido y como pedunculado. En este lado tengo la antena en la posición del ojo y no tiene ojo. En esta otra igual tengo un ojo pedunculado, bueno, le llamamos pedunculado porque se ve como salido. Aquí está la antena y aquí sí tiene un ojo más reducido fuera de posición. Es decir, la ácido de sodio va a alterar la ubicación de las antenas y de la superficie del ojo, y esto lo podemos ver por el arreglo de las somatillas. Por otro lado, comparado con la forma en la cual termina el abdomen de una hembra, vean, es un piquito, y así sería de manera lateral. Estas serían moscas de referencia regulares, y vean ustedes qué tenemos aquí. Esto, aparte, esto era duro, era como un cuerno duro, duro, duro. Aquí la placa genital, en lugar de ser una punta nada más, está abierta como si fuera un abanico y están alteradas, obviamente, el ovipositor no está funcionando. Este es un efecto preferentemente en las hembras. Y en los machos, vean, aquí tendríamos un macho, esta es la forma del abdomen del macho, así termina lateralmente. Y aquí vemos la terminación del abdomen del macho, pero aquí vean
se fue principalmente a las patas. Tenemos una falta de formación en las patas, pero también la simetría del cuerpo se encuentra claramente alterada y se encuentra alterada porque desapareció la mitad del tórax del lado derecho, del lado superior, en este caso de la imagen, no está presente. Esto fue más común en machos que en hembras. Y bueno, entonces esto pues obviamente nos lleva a entender que la ácido de sodio, que es un compuesto que se ha considerado que es un mutágeno solamente para bacterias, para algunas plantas, es uno de los compuestos que podrían darnos estar funcionando como un inductor de daño de una manera poco percibible. ¿Por qué? Porque este compuesto tiene un cuadro muy interesante. Cuando nosotros trabajamos concentraciones altas, ya no tiene efecto. Y ya no tiene efecto porque muy probablemente concentraciones más altas activan la respuesta de desintoxicación. Y entonces dejamos de ver la señal. El problema entonces es, ¿qué pasa si la concentración es muy baja? Tan baja que no alcanza a activar, a inducir la respuesta de desintoxicación, entonces el compuesto puede penetrar al cuerpo, penetrar bastante al cuerpo. Bueno, hemos aplicado esto también, por ejemplo, este es un trabajo de una chica de Colombia, precisamente, que vino a México y estuvimos asesorando una parte de este trabajo. Ella hizo un tratamiento fotoquímico para depurar el agua residual, en este caso de un hospital de la ciudad de Puebla. Tenemos el agua que estuvo, agua pretratada, que sería la gráfica, las columna, ¿cómo se llama esto? Café, ¿sí? Y el agua tratada, que sería la columna roja. Es decir, en el agua tratada ya se retiraron algunos de los compuestos. Y aquí lo que tenemos en la gráfica de la izquierda es la proporción de sexos, que le dije normalmente en las moscas no tratadas se recuperan del orden del 50% de hembras, 50% de machos. Pero vean qué pasa aquí. En ambos tipos de muestras tenemos un rango de concentraciones en los cuales vamos a tener preferentemente machos en todo este rango de concentraciones en mayor abundancia que hembras. Y esto no es algo que pase de manera regular en la mosca. La variación puede ser aleatoria, pero no así. Y al final, en las concentraciones altas, de nuevo, pasa algo similar a lo que pasaba con la sida. La frecuencia es muy similar al TCI. De manera que si yo evalúo la mezcla al 100% o al 50% o al 25%, mi conclusión es que la muestra de agua del hospital no tiene nada. Cuando se hacen los análisis físico-químicos de contenidos, pues lo que se encuentran es que en estas muestras había materias, déjenme ver dónde están, diferentes tipos de compuestos, como el tetrametilbutil, dimetil, dietilfenol, etcétera. Y algunos de estos compuestos son disruptores endocrinos. Entonces fue muy importante el encontrar digamos, el que la mosca nos hubiera indicado que ahí había algo y que efectivamente cuando se hace el análisis se encuentra que efectivamente así es, ¿no? Entre los compuestos están colesterol, cafeína, falato de dibutilo, el triclosan y ácido pálmico, que son los compuestos que estaban presentes en la muestra. Bueno, y finalmente les quiero platicar de manera muy rápida otro hallazgo que hicimos con un compuesto que es la hidroxiurea. La hidroxiurea es un compuesto que se utiliza para el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas y no está claro, no hay evidencia suficiente que indique si este compuesto puede modificar al DNA. Entonces, ante un planteamiento de ese estilo, pues muchos grupos nos pusimos a trabajar con la hidroxiurea para tratar de obtener información acerca de si podíamos reunir información acerca de si el compuesto llegaba al DNA o no, o sea, si así era capaz de generar algún tipo de alteración. Y para esto lo que hicimos fue exponer de una manera similar a las larvas, pero una vez que las obtuvimos, las mosquitas obtuvimos los dos tipos de cepas con metabolismo estándar, porque obviamente es un compuesto que se utiliza para actividades metabólicas, es un metabolismo muy importante, entonces trabajamos con los dos tipos de cepas, y luego lo que hicimos fue medir los marcadores toxicidad, proporción sexual, fertilidad y la progenie, pero además, una vez que recuperábamos a las moscas,
nos pusimos a cruzarlas, o sea, para que tuvieran hijos, y después los hijos para que tuvieran nietos, y después los nietos para que tuvieran bisnietos. Y lo que encontramos entonces fue lo siguiente. La primera, esta es la gráfica de sobrevivencia de las larvas que fueron expuestas al compuesto, ya cuando fueron adultos. Que entonces vean, comparado con el testigo, pues tenemos una tendencia no lineal hasta el final. Hasta el final tengo 3 concentraciones que son significativas, y acá pues no tenemos mayor indicación numérica de que el compuesto sea positivo. Presenta una tendencia, pero no hay ningún efecto. Aquí tendríamos la comparación de la sobrevivencia para el compuesto probado en las moscas silvestres, que son el triángulo lleno, y para las moscas con alta capacidad de activación, que sería el triángulo vacío. Hay una pequeña diferencia, sobre todo en las concentraciones más bajas. Y aquí lo que les muestro de manera ya integrada sería la primera gráfica, la primera barra, corresponde a la sobrevivencia de las moscas tratadas. La verde oscura es la cantidad de progenie comparada con el testigo, la cantidad de progenie de estas moscas tratadas, es decir, la F1. La naranja es la cantidad de progenie de la F2. O sea, es el resultado de haber cruzado F1 por F1, es esto. Y cuando cruzo F2 por F2, obtengo la F3, que es la gráfica verde claro, perdón, la barra verde claro. Y como ven, pues sí, aquí pues hay algunos lugares en los cuales tengo una frecuencia mayor de hijos, en la F1, etcétera, en algún caso menor, nada que me pueda llevar a un diagnóstico. Esto es con las moscas de tipo silvestre. Pero en las moscas que tienen alta bioactivación, vean qué pasa. Desde la concentración más baja, que es 1.86 por 10 a la menos 9, estamos hablando de nanomoles, tengo un efecto de sobrevivencia del tratado F1, F2, F3. Después tengo diferentes variantes. Aquí tengo solamente los sobrevivientes en la parental, unos pocos organismos en el F1, pero vean que la F2 y la F3 no se presentan, desaparecieron. Es decir, si yo comparo las dos gráficas, lo que me encuentro es que hay concentraciones en las cuales los organismos que estuvieron expuestas en estas condiciones prácticamente desaparecieron del mapa. Para que se den una idea de cuántos animales estamos analizando, son estos que están aquí. O sea, no son 3, no son 4, es una buena cantidad. Y lo que estamos viendo es, esto sería un modelo de lo que puede pasar en la naturaleza cuando los organismos se exponen a diferentes concentraciones, a diferentes condiciones del compuesto, donde en algunos casos esto puede llevar a la pérdida de organismos en alguna región, como ocurrió en el caso del hidroxileno. Ahora, esto es un efecto evaluado hasta la F2 y hasta la F3, es decir, estamos hablando de un estudio tipo transgeneracional in vivo. Y esto es algo que pocas veces podemos hacer con los organismos, no nada más porque la biología no nos ayuda, sino porque el costo y el tiempo y el espacio necesario para trabajar con estos organismos y con estas cantidades de organismos, pues obviamente difícilmente se pueden alcanzar. Entonces, bueno, estos ejemplos son parte de lo que yo les quería compartir. Y aquí, pues la pregunta es, ¿qué hacer en el diseño de las metodologías y la adopción de buenas prácticas de laboratorio y de campo? Y yo lo quiero dejar hasta aquí porque yo creo que parte de la respuesta también está entre ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Muchísimas gracias por su excelente presentación. Invito a todos los asistentes a que pueden ir escribiendo las preguntas por acá por el chat. Ya tenemos algunas preguntas. Doctora, acá nos pregunta la doctora Ana de la Parra, según su experiencia con el modelo de Drosophila, ¿cuáles serían los criterios que se deben tener en cuenta para escoger un buen modelo biológico en una investigación? Mira, yo creo que es muy importante la distribución del organismo, por ejemplo, es bien importante. Y aquí, por ejemplo, yo trabajo con Drosophila melanogaster principalmente, pero también trabajo con otras drosófilas. ¿Por qué? Porque no hay Drosophila melanogaster. Si bien es cosmopolita, no está en todos lados. Por ejemplo,
En zonas de lagunas con azufre no hay Drosophila melanogaster, pero sí hay otras moscas. Entonces, yo creo que parte de lo que uno aprende es que a lo mejor no es el organismo más específico, sino el primo del organismo más específico. O sea, tratar de trabajar en un nivel no tan puntual, ¿sí? Pero sí buscar un organismo que pueda estar en prácticamente en muchos lados, que se reproduzca con relativa velocidad, eso es importantísimo. Yo he intentado con muchos otros modelos, buscando precisamente monitores para agua, y a veces me encontraba modelos que tardaban 7 meses en la metamorfosis y obviamente no sirven, o bien otros que entraban en diapausa y pues obviamente tampoco sirven. Entonces, modelos de crecimiento rápido que ocupen poco espacio, que sea fácil de mantener, que se puedan tener en condiciones controladas, ya sea de laboratorio o de campo. Y bueno, lo ideal es que puedan ser fácilmente clasificables. Una de las, o sea, yo soñaba con encontrarme una mosquita que con solo verla yo supiera cuál es el género y la especie. Sí me la encontré, déjenme decirles que sí me la encontré. En mi búsqueda de muchos años me la encontré, pero no me sirvió porque era un organismo tan específico que solamente vivía en el ambiente donde la encontré. Entonces el gusto me duró muy poquito. Pero, pues bueno, yo creo que tratar de encontrar organismos que sean de fácil distribución y sobre todo, y esto es lo más importante, que mientras más ambiente comparten con el humano, mejor. Esto es muy, muy, muy importante porque entonces pueden hacer el paso al siguiente nivel, que es el nivel ideal, y es que nos sirvan de modelo centinela. Aquí, por ejemplo, un centinela maravilloso que cada vez es más escaso son los anfibios. Los anfibios son un modelo centinela para cuerpos acuáticos maravilloso, pero por la misma contaminación los estamos terminando. Esos son súper, súper maravillosos. Muchísimas gracias, doctora. Aquí tenemos muchos mensajes agradeciendo por la charla, que muy interesante. Y aquí tenemos otro mensaje del doctor Miguel Rodríguez. Nos comenta: buenas tardes, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros, una clase magistral. Estoy interesado en si se están utilizando métodos de bioinformática para, por ejemplo, conectar los patrones de mutaciones del ADN directamente con el aparecimiento del cáncer en las moscas. Bueno, supongo yo que en algún grupo sí se estarán haciendo, en el caso de nosotros no, porque se requieren, digamos, para que tenga sentido hacer este tipo de modelaje utilizando bioinformática, se requieren muchísimos datos, muchas exposiciones en muchos momentos a lo largo del tiempo, diferentes intensidades de exposición, etcétera. Y el proceso, si bien puede ser rico en cuanto a información, es poco aplicable en el sentido de que cada día salen al mercado más de 5,000 productos. Entonces, el tiempo que requiere invertirse para hacer un análisis de este estilo con una sustancia, aunque sea trabajando con Drosophila, pues es considerable para lo poco que va a aportar con respecto a la gran cantidad de compuestos que ingresan al ambiente, por un lado. Pero por otro lado, es porque si bien yo les mostré casos con ácido de sodio, hidroxiurea y los disruptores endocrinos, el caso de los disruptores endocrinos es el más cercano a la realidad. ¿Por qué? Porque en general los organismos van a estar expuestos a mezclas complejas, no a compuestos individuales. Llamo la atención al de ácido de sodio por la gran distribución que hay a nivel laboral, y porque aparte lo tenemos en las bolsas de los carros. Si vieron la imagen, es el gas, bueno, es uno de los elementos con los cuales se genera la reacción cuando chocamos para inflar la bolsa de aire. Entonces, claro que estamos hablando de un compuesto que es sumamente reactivo. Y por eso hablé de ácido de sodio. Pero realmente los organismos estamos expuestos a mezclas complejas. Y cuando trabajamos con mezclas complejas, la parte de si es el compuesto A, B, C o la interacción de A con B o de B con C o de todos,
ya deja de tener un poco de importancia, ¿sí? Y cobra más importancia la consecuencia. Es difícil, es muy difícil a nivel de aplicación el poder adjudicar y establecer lo que mencioné al principio, relaciones de causalidad. En laboratorio es relativamente fácil hacerlo. Pero ya en el campo, decir por qué una muestra de agua está generando un efecto en los organismos es muy complejo porque no necesariamente se debe a un producto, puede ser la interacción de muchos productos. Entonces, por esa razón es que al menos en el caso particular mío no me he interesado mucho en avanzar en este terreno, pero indudablemente sí, digo, de que es interesante, y de que a lo mejor alguien lo está haciendo también, pero pues a nosotros nos faltan manos y tiempo y todo para hacer más cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ya no tenemos más preguntas en el chat, ya tenemos otra. Espectacular charla, muchas gracias a la doctora. No trabajo en esta área, pero sí con anfibios en ecología y conservación. Y me da gusto escuchar que en esta área de investigación son buenos modelos, sobre todo para un país como Colombia, con muchos motores de pérdida y con quizás la diversidad más alta de anfibios del mundo. Todo un terreno por explorar. Sí, uy, sí, qué maravilla, de verdad qué maravilla, los felicito por ello. Y son muy, Eh, muy buenos. Perfecto. Doctora, yo tengo una consulta, yo no manejo mucho esa parte, yo soy químico eh, y yo trabajo con nanomateriales. Por ejemplo, lo que son nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, puntos cuánticos. Y yo he visto que ya se han comenzado a hacer algunos estudios de, digamos que, de toxicidad de esos nanomateriales. ¿Será que ese modelo, como usted lo presenta acá, podía ser utilizado para este tipo de nanomateriales? Sí, definitivamente sí. De hecho, eh, ¿qué sería? No me puedo acordar el año ahorita, pero ya tiene un buen rato. Justo cuando empezaron a salir los nanomateriales, los más inespecíficos, porque ya después se les fueron poniendo, adicionando cosas para hacerlos más aceptables para la maquinaria biológica, se empezaron a hacer pruebas con drosófila, con muchos organismos, pero también con drosófila. Y en drosófila, al menos los primeros nanomateriales generaron una gran cantidad de malformaciones, enormes, enormes malformaciones. Y era muy importante, digamos, es muy importante esto porque en general, como les comentaba, digamos, es relativo el hecho de que ya no se prueben en modelos biológicos in vivo muchos productos que salen al mercado, en parte por las sociedades protectoras de animales que promueven que esto no sea así, pero es indispensable hacer la evaluación en vivo porque la diferencia entre un modelo in vitro y un modelo in vivo en este sentido es enorme. Es enorme, enorme, enorme. Y sí, obviamente, sí hay razón, no nada más los nanomateriales, los microplásticos. Sabemos que los microplásticos también generan un efecto. No nos olvidemos que el asbesto es una fibra completamente no reactiva. Sin embargo, es un carcinógeno seguro. ¿Por qué? Porque su presencia en el pulmón, por ejemplo, genera un sistema de estrés. Y es el cuerpo que intenta eliminar la fibra de asbesto, digamos, la consecuencia biológica, que sería la inducción del cáncer, es la respuesta del cuerpo para eliminar la fibra. No lo logra, pero sí genera el cáncer. O sea, el propio cuerpo solito genera el cáncer. ¿Por qué? Porque está rechazando la fibra. Entonces, todas estas sustancias, por más inertes que sean, pueden llegar a tener una importancia biológica para los seres vivos. Y en ese sentido, sí, la mosca es súper, súper buen modelo para hacer eso. De que si quiere hacer algo, órale, le entramos a hacer algo. Sí, sí, está bien. Perfecto. Sí, muchísimas gracias, doctora. Sí, eso me había generado curiosidad y sobre todo porque ahora uno hace nanomateriales, los funcionaliza y cuando los funcionaliza va cambiando de cositas y entonces uno puede evaluar esa variedad de nanomateriales que solo cambiando la funcionalización puede tener un efecto diferente en el modelo que se está utilizando. Así es. Y de hecho, Muchísimas gracias. de los primeros cambios, perdón, parte de los primeros cambios redujeron el impacto que generaban los nanomateriales cuando les empezaron a cambiar cositas. Pero sí, sí es algo que se puede evaluar
y ver muy bien con un organismo en vivo como este. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Doctora, le agradezco a nombre del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas por haber regalado este espacio. Yo sé que me imagino tiene muchas cosas que hacer y realmente por los comentarios que vemos en el chat vimos que fue una charla bastante importante para nuestro departamento. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y pues de verdad ojalá que esto sea una puerta que sirva para establecer vínculos entre las instituciones y, pues, ¿por qué no, verdad? Tránsito entre estudiantes de un sitio y otro. Sí, Ojalá. claro. Esa es la idea que nosotros tenemos con estas actividades. Claro, sí, sí, sí. Nuestras puertas están abiertas. Muchísimas gracias. Les agradezco también a los asistentes por el espacio y por participar en este seminario el día de hoy. Y nos vemos dentro de 15 días con otro nuevo seminario. Muchísimas gracias. Gracias.